Bien, ya vamos a encarar la recta final de mis videoclases de este curso, que van encaminados un poco a hacer los ejercicios de la EBAU. Tengo propuesto una serie de ejercicios por su especial dificultad o la novedad, y el objetivo es un poco la probabilidad, pues familiarizarse un poco con el lenguaje que se utiliza. Salvo que no queráis alguna videoclase más por algunas dudas, pues aunque espero hacer alguna clase presencial con vosotros de alguna serie de ejercicios más concretos, entonces vamos a empezar ya con el primero. Bien, el ejercicio número 1 de actividades de probabilidad de la EBAU de las que he propuesto dice: un monitor de tenis compra un cañón para lanzar bolas. En las especificaciones del cañón se indica que falla el lanzamiento un 10% de las veces. ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 bolas lanzadas se tenga exactamente 5 fallos? ¿Cuál es la probabilidad de como mucho falle 2 veces de los 20 lanzamientos? Bien, nota, se puede dejar indicadas las operaciones en potencia sin necesidad de realizarlas, ¿de acuerdo? La primera análisis estamos en un caso de dicotómico, o falla o acierta. En un 10% hay de fallo, en este caso, aunque suene paradójico, pues el éxito está en fallar. Cuando nos hace la primera pregunta, la probabilidad de que 20 bolas lanzadas se tenga exactamente 5 fallos. Ya esto de 20 bolas lanzadas, tener 5 fallos, o 5 en este caso, 5 éxitos. Estamos hablando de una distribución binomial. Por lo tanto, vamos a ir a enfocar este problema ya con el enunciado y cuál es la probabilidad de como mucho falle 2 veces de los 20 lanzamientos. Estamos hablando ya de un sistema de una dicotomía y estamos hablando de manual. Ya con este enunciado podemos distinguir que estamos hablando de una binomial. Vamos a ver cómo se aborda este problema. Lo primero que vamos a hacer es definir el suceso. El suceso F es fallar en los lanzamientos. Probabilidad de fallar es 0,1, porque es un 10%. Vamos a traducirlo en números. Y la probabilidad de no fallar, la alternativa es 1 menos F, P de F', pues 1 menos la probabilidad esta, acordado, que es muy fácil calcular, 1 menos P de F, que da este resultado. Bien, vamos al caso de la probabilidad de 5 fallos. En este caso se tiene una situación dicotómica, que se está en una distribución binomial de B 20, 0,1. Entonces aquí, pues como es dicotomía, pues vamos a ver cuántas veces de fallo. Pues sería P elevado 20, el número combinatorio 20, 5, P elevado a 5, y la probabilidad de no fallar, que en estos casos sería Q20 menos 5. Fijaos que cuando se tienen 5, es decir, aquí ni más ni menos, 20 de 5, probabilidad de 20 lanzamientos, pues que sea 0,5 fallos, y si se tiene 5 fallos, 0,1 elevado a 5, si de 20 se tiene 5 fallos es porque se han tenido 15 aciertos, ¿vale? Entonces la probabilidad de acierto sería 0,5. Fijaos que, ¿qué me expresa el número este combinatorio? Pues a mí me da igual que los 5 fallos sean al principio. Si yo tengo 5 fallos al principio y 15 aciertos al final, pues sería una probabilidad que habría que sumárselo siempre va a tener si hacemos el diagrama de árbol, va a tener siempre este coeficiente. Si los 5 fallos, si es un fallo, si los 5 fallos son al final y los 15 aciertos son al principio, pues tendríamos siempre lo mismo. Puede ser que vayan puede ser, siempre vamos a tener el mismo sumando. Puede ser que vayan un poco un fallo y un acierto, hasta que se logren los 5 fallos. O pueden ser que estén distribuidos 2 fallos seguidos, una cadena de aciertos y así sucesivamente. Siempre va a ser los sumandos van a ser siempre los mismos. 0,1 elevado a 5 multiplicado por 0,9 elevado a 15, ya que serían las distintas ramas de los distintos árboles. Pero ¿cuántos va a tener en total? El coeficiente, el número de sumandos que puedo tener, tantos como conjuntos de 20 elementos, como subconjuntos de 5 elementos tomados de un conjunto de 20 lanzamientos. O sea, de ahí el número combinatorio. Entonces yo cojo tranquilamente, y esto, pues 25, pues lo que tengo que hacer es echar mano
a mi calculadora. Yo echo mano a la calculadora, le doy a ON. Y aquí, ¿qué? 20 de 5. Pues cojo 20, número combinatorio 5, lo multiplico por 0,1 elevado a 5. Meto siempre un paréntesis, vamos a ser conservadores en este aspecto. Elevado a 5. Cierro este paréntesis y lo multiplico por 0,9 elevado a 15. 0,9, aquí debería haber metido un paréntesis, 0,9 elevado, le doy aquí al triángulo, a 15. Y me va a dar 0,03, 0,03, 19, 21, 3. Fijaos que aquí ya lo tengo, el resultado. Lo podéis poner también como 15.000, si queréis, si esto lo podéis hacer con la calculadora, 15.504, porque me lo decía así un poco en el EBAU, decía. Vamos al caso, al apartado B. El apartado B decía que se tenga como mucho 2 fallos. Vamos a interpretar, porque esto es muy importante, la interpretación lingüística. Que se tenga como mucho 2 fallos, es decir, que no se tenga ningún fallo. Esto admite la posibilidad o que no se tenga ningún fallo, o que se tenga solamente un fallo, o que como máximo se tenga 2 fallos. Entonces, en estos casos, ¿qué sería? Vamos a ver cómo se aborda esto. Esto es muy importante. No te está diciendo que tenga 2 fallos, exactamente 2 fallos, sino como mucho 2 fallos. Si no hubiese dicho, entonces, pues, o no tiene ningún fallo, o tiene un fallo, o a lo sumo 2 fallos. Vamos a ver cómo se calcula esto. Bien, pues aquí cogemos como mucho 2 fallos. Aquí es la probabilidad de que tenga 0 fallos, ¿vale? Probabilidad de éxito 0, probabilidad de fracaso 20. En este caso, paradójicamente, el fallo es el éxito. Probabilidad aquí, ¿qué pasa? Aquí puede tener un fallo. Probabilidad de fallo 1, se eleva p elevado a 1. Y si se tiene un fallo, pues de 20 lanzamientos se va a tener 19 aciertos. También más la probabilidad de que se tenga 2 fallos. Probabilidad de que se tenga 2 fallos, p elevado a 2. Si se tienen 2 fallos de 20 lanzamientos, se va a tener 18 aciertos. Entonces aquí lo tenemos y lo desarrollamos. Desarrollamos 20, 0, 0 elevado 0,1 elevado a 0, 0,9 elevado a 20, 21, 0,1 elevado a 1, 0,9, 19, 22, 0,2, 1 elevado a 2 y 0,9, 18. Esto lo podéis poner de esta forma, la forma que te lo permitía. 20, 0 me da 1, 0,9 elevado a 20, más 21, si cogéis este número combinatorio, te va a dar cuántos subconjuntos de un elemento puedo hacer con 20, pues 20, esto es muy fácil. Y 20, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos puedo hacer de 20? Esto ya le he hecho mano a la calculadora, 190. Con esta forma ya está expresado, porque me dice que lo puedo dejar así, no es necesario que lo desarrolle. Pues yo cojo y que esto es desarrollado con la calculadora, como yo tengo tiempo, pero en un examen de la EBAU, pues no tienes tiempo, y con que contestes con esto ya tienes el 100% de la puntuación. Pues cojo 0,67, 69, 26, 805. Bien, vamos al siguiente problema que he propuesto. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 5 a continuación, que dice: consideremos 2 dados, uno normal con las caras numeradas del 1 al 6 y el otro trucado con 4 caras con el número 5 y 2 caras con el número 6. Se elige al azar uno de los dados y se lanza. A. Calcula la probabilidad de sacar un 5. B. Si el resultado de tirada un 5, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido el dado trucado? Aquí, si hacemos un razonamiento por descarte, sabemos aquí no es una situación dicotómica, por lo tanto nos olvidamos de una distribución binomial, no nos dice nada que sea normal, por lo tanto también nos olvidamos, por lo tanto tenemos que volver al primer tema que hemos visto de probabilidad. Vamos a ver aquí, a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer un poco del comentario. Dice: en este caso se tienen 2 dados, uno normal y otro trucado, 4 caras con 5 y 2 con el 6 en el trucado. Como el experimento consiste en elegir un dado y tirarlo, se tiene que probabilidad del dado 1 y del dado 2 es un medio.
vamos a ver, la probabilidad de... Perdón, a ver, me explico. La probabilidad de elegir, yo en principio no sé qué dados son, están un poco al azar. Entonces, como son dos dados, yo cojo uno de los dados. Entonces, la probabilidad de escoger el primer dado o el segundo dado es la misma. Es un medio, una posibilidad frente a las dos posibilidades que tengo de coger uno de los dos. ¿Cuántos dados tengo? Dos posibilidades tengo. Entonces, el hecho de coger el primer dado es probabilidad 1, una posibilidad entre 2, o el hecho de coger el segundo dado es una posibilidad entre 2. Bien, donde lógicamente de sub 1 es elegir el dado 1, normal, y de sub 2 es elegir el dado 2, trucado. Bien, vamos ahora a la probabilidad de obtener el 5, siendo 5. Bien, se tiene que la probabilidad de obtener un 5, vamos a obtener aquí de obtener un 5 del dado 1, que es el que no está trucado. ¿Cuántos 5 tiene el dado 1? Tiene una cara frente a 6, un sexto. Bien, y la probabilidad de obtener un 5 del segundo dado, del trucado, esto es probabilidad condicional, es 4 sextos. ¿Cuántas caras tiene? 6. De las 6 caras, 4 tiene 5. Entonces, tiene 4 caras con 5, ¿vale? Entonces, vamos a ver, según el teorema de probabilidad total, cómo podemos hacerlo. Pues sería el análisis, el teorema de probabilidad total me dice probabilidad del 5, pues sería primero, probabilidad de coger el 5. Una vez que cojo el 5, probabilidad de obtener el 5 del dado 1. Más probabilidad de obtener el dado 2, coger el dado 2, por probabilidad de obtener un 5 del dado 2. Esto en realidad, si os dais cuenta, esto lo hemos visto muchas veces, es probabilidad de que del dado 1 se obtenga simultáneamente un 5, más la probabilidad, que son sucesos incompatibles, del dado 2 porque se obtenga un 5. Intersección de los dos sucesos. Estos son sucesos incompatibles, es muy importante en la probabilidad total. Son sucesos incompatibles porque un 5 del dado 1 no tiene nada que ver con el 5 del dado 2. Bien, vamos a ver. Pues bien, aquí sería la probabilidad de obtener un dado 1, un medio, y obtener un 5 del dado 1. Como el dado 1 es el que no está trucado, un sexto, como habíamos visto. Probabilidad de haber escogido el dado 2 más la probabilidad de escoger el dado 2, un medio. Probabilidad de obtener un 5 del dado 2, como si está trucado, con 4 caras frente a 6. Pues aquí tenemos un doceavo más 4 doceavos hacen 5 doceavos. Aquí tenemos la probabilidad de obtener un 5. Bien, aquí que se pide, en este apartado se pide de habiendo obtenido un 5 que sea del dado 2. Por lo tanto, aquí tenemos que verlo. Aquí ya hay una probabilidad condicional, pero la condición primera es que sea un 5, ¿vale? Que sea un 5 y del dado 2. Aquí, ¿a qué tengo que echar mano? Pues tengo que echar mano al teorema de Bayes. El teorema de Bayes que es una consecuencia inmediata del teorema de la definición de probabilidad condicionada. Un 5, pues probabilidad de 5 por probabilidad de obtener del dado 2, obtener un 5. Fijaos que la probabilidad del 5 lo hemos obtenido en el apartado anterior mediante el teorema de la probabilidad total, que eran 5 doceavos. Y aquí probabilidad de obtener el dado 2, de obtener el dado 2 y que una vez que he obtenido el dado 2, que me salga un 5 simultáneamente. El I es la intersección de los dos sucesos. Por probabilidad del dado 2 por probabilidad de obtener el dado 5 saliendo del dado 2. Esto sí lo hemos podido, esto es posible, esto se puede calcular. Pues entonces esto es un medio por 4 sextos, pues me va a dar 4. Aquí tendríamos 4 doceavos partido de 5 doceavos, que lo vamos a calcular en el apartado anterior, se van los 12 y me da 4 quintos, una probabilidad de 0,2. Bien, vamos al ejercicio número 6. Me dice, en una ciudad hay dos equipos destacados, uno de fútbol y otro de baloncesto. Todos los habitantes son seguidores de alguno de los dos equipos. Es decir, esta frase me viene a decir que no hay nadie que no siga ninguno de los dos deportes. No existe gente que no le guste ni el fútbol ni el baloncesto. Son seguidores de uno. Se sabe que hay un 60% de seguidores del equipo de fútbol y otro 60% del equipo de baloncesto. Calcula, primero, A, la probabilidad de que un habitante sea seguidor de ambos equipos a la vez.
la probabilidad de que un habitante sea únicamente seguidor del equipo de fútbol. Se elige al azar un habitante de la ciudad y se comprueba que es seguidor del equipo de baloncesto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea también seguidor del equipo de fútbol? Bien, vamos a abordar esto. Lo primero es interpretar. Vamos a llamarle suceso F a ser seguidor del equipo de fútbol, que la probabilidad de F es 0,6, ya que hay un 60% de seguidores de fútbol. Y vamos a llamar B al suceso B a ser seguidor del equipo de baloncesto. Probabilidad de B 0,6, ya que hay un 60%. Y el B, ¿qué es lo que pide el apartado A? Perdón. El apartado A pide la probabilidad de que un habitante sea seguidor de ambos equipos a la vez. ¿Cómo analizamos esta frase? Esta frase es que sea seguidor del equipo de fútbol y del equipo de baloncesto. Luego es una intersección de suceso y al mismo tiempo. Que sea al mismo tiempo. Y esto no es ni más ni menos que una intersección. Vamos a ver cómo se ve esto. Bien. La primera frase tiene una de las consecuencias que vimos de la definición de probabilidad de Kolmogorov, que la probabilidad de la unión de dos sucesos, es decir, de ser seguidor de un equipo de fútbol o de baloncesto, era que probabilidad de A más probabilidad de B es igual a probabilidad de A, probabilidad de B, menos la probabilidad de ambos sucesos. ¿Aquí qué se tiene? Aquí se diría en realidad, pues sería F. Había un pequeño error, F de transcripción, y aquí sería F. Se tiene que la probabilidad de ser seguidor de un equipo de fútbol o de equipo de baloncesto es 1. ¿Por qué? Porque el enunciado dice, por hipótesis, que toda la ciudad es seguidor de al menos un equipo. O son seguidores de fútbol o son seguidores de baloncesto. No existe nadie del pueblo, de esa ciudad, que no sea seguidor de ninguno de los dos equipos. Por lo tanto, la probabilidad es del 100%. El 100% de la ciudad, pues sí. Aquí ya os lo pongo, que según el enunciado, todos los ciudadanos son seguidores del equipo de fútbol o el de baloncesto. Luego hay un 100%, el 100% son seguidores. Bien, pues entonces aquí yo sustituyo, voy a utilizar la propiedad de Kolmogorov, esta consecuencia de las propiedades de Kolmogorov. Vamos a poner aquí en vez de A, F. Es un pequeño error de transcripción. Luego lo tenéis, como esto está, la grabación es posterior al escaneo, vosotros en vuestro apunte os van a salir escaneados. Cuando lo pase este guión, pues lo vais a ver que aparece porque es un F. Entonces, esto probabilidad vale 1, 0,6, 0,6. Fijaos que 0,6 más 0,6 es 100, sería el 120%, o 1,2. Por lo tanto, hay que restar la gente, los seguidores que son simultáneamente los dos. Fijaos que aquí 1 menos 1,2, pues aquí tenemos una ecuación de una incógnita, que es la probabilidad de ser seguidor simultáneamente de fútbol y baloncesto. Entonces 1,2 es 1,2, yo sustituyo y aquí me da 1,2 menos 1 me da 0,2. Por lo tanto, la probabilidad pedida de ser seguidor de un equipo simultáneamente del equipo de fútbol y de baloncesto es 0,2. Si sois seguidores, si somos un poco, si vamos siguiendo el enunciado del problema, un 20%, si queréis. Bien, vamos ahora a la... Bien, ahora me pide la probabilidad de que sea seguidor del equipo de fútbol, exclusivamente de fútbol, es decir, que sea de fútbol y no sea de baloncesto, ¿vale? Por lo tanto, la mejor manera, la manera más intuitiva, podríamos coger de todas las propiedades que hemos visto, yo voy a coger los diagramas de Venn. El diagrama de Venn me dice suceso fútbol, suceso baloncesto, y hay una parte de gente, aquí hay gente que entonces aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí hay gente que es seguidora del fútbol. Aquí hay gente que es seguidora del fútbol, y dentro de la gente que es seguidora de fútbol, como en la ciudad o son de fútbol o son de baloncesto, todo el mundo sigue, pues hay gente de fútbol, hay gente de baloncesto y gente que sigue los dos, que están aquí en intersección. Entonces, probabilidad de fútbol, ¿qué es lo que sería? A mí me interesa, la parte está en blanco, los que son exclusivamente de fútbol.
y no de baloncesto dentro de los de fútbol. Por lo tanto, fijaos que habría que quitar a este conjunto, al conjunto F, habría que quitarle la intersección, que es lo que pertenece a los dos, la gente que sigue los dos equipos. Pues entonces, probabilidad de fútbol menos, aquí sería probabilidad, la intersección de fútbol y no baloncesto es esta zona, la zona en blanco. Luego, a este conjunto habría que restarle este bocado que le mete el fútbol, el baloncesto, el conjunto baloncesto, lo que es equivalente probabilidad de fútbol menos B, es decir, menos son los elementos de F que están en B simultáneamente. Luego esto es probabilidad de fútbol menos la probabilidad de la intersección de ambos, intuitivamente. Pues aquí a 0,6 le quito 0,2 que me da 0,4. Pues luego tengo de esos 60 en esa ciudad hay un 0,4. O sea, vamos a ver, la probabilidad de encontrar un seguidor solo y exclusivamente de fútbol es del 0,4. ¿Qué significa esto? Que en esa ciudad hay un 40% de ciudadanos que solamente siguen el fútbol. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al apartado C, que es lo que me pide lo siguiente. Que se elige al azar un habitante de la ciudad y se comprueba que es seguidor del equipo de baloncesto. ¿Cuál es la probabilidad que sea seguidor del equipo de fútbol? Es decir, yo sé de antemano que es seguidor del equipo de baloncesto. Luego aquí estamos trabajando ya cómo se trabaja con este tipo. Esto es una probabilidad condicionada. ¿Es seguidor de baloncesto? Vamos a ver. Lo primero que sabemos que es seguidor de baloncesto. Por lo tanto, vamos a ver la probabilidad que tiene ser seguidor de fútbol. Luego es una probabilidad condicionada a, sabemos de antemano que pertenece al suceso del baloncesto. Vamos a ver qué probabilidad tiene de ser, una vez que se coja y sabemos que sea de baloncesto, vamos a ver qué probabilidad tenemos de encontrarlo que sea también de fútbol. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a trabajar con la definición de suceso independiente y de la probabilidad condicionada. Acuérdese, probabilidad F de F condicionada por B sería, fíjate, yo me gusta ponerlo así porque está abajo, la probabilidad de B abajo y arriba va a ser la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, es decir, la probabilidad de que sea un seguidor del fútbol y baloncesto simultáneamente. Entonces aquí sería 0,2, probabilidad que lo habíamos calculado en el primer apartado, 0,2, y baloncesto 0,6, como me dice la hipótesis. 0,2 yo he cogido aquí... Aquí he cogido 2 décimos, si queréis, esto lo pone 2 décimos y 6 décimos, lo he puesto así, quito los 10 y me queda 2 sextos, o un tercio. Un tercio que no es ni más ni menos que un tercio es la probabilidad de 0,3 periodos, es decir, el 33,3%. Pero esto no es de la población, muy importante saber, esto es del porcentaje de personas, de la gente que juega, de la gente que sea seguidor del equipo de baloncesto. De los seguidores del equipo de baloncesto hay un 33,3 periodo por ciento que son seguidores también de fútbol, ¿vale? Es lo más importante. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Bien, vamos a hacer el ejercicio también propuesto, el 8. Dice, en una asociación benéfica se reparten 2 productos. Harina y leche. Todas las personas que entran cogen 2 unidades a elegir entre los 2 tipos de productos. El 70% de las personas que entran cogen harina. Bien. Y el 40% los 2 productos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? El 70% cogen harina. Solamente, es decir, harina y harina. Y el 40% cogen los 2 productos, es decir, harina y leche. Calcula. A. La probabilidad de que una persona que entre coja leche. B. La probabilidad de que una persona que entre coja un solo tipo de producto. Y la probabilidad de que sale de la asociación, que una persona que sale de la asociación lleve leche. ¿Cuál es la probabilidad de que haya cogido también leche? Es decir, que los 2 productos que haya cogido sean leche y leche. Vamos a ver cómo se aborda esto. Lo primero, vamos a la definición de suceso. Llamo H a coger harina.
0,7. Y llamo L a coger leche. ¿Vale? Probabilidad de coger harina, 0,7, que se refiere al 70. Probabilidad de coger harina y leche, 0,4, 40%. Bien, si todo el mundo, aquí vamos a intentar hacer el espacio muestral. Si todo el mundo coge dos productos, el espacio muestral sería harina y harina, harina y leche y leche y leche. Esas son las dos posibilidades. ¿Vale? Entonces el espacio muestral tiene que coger dos productos. Todo el que entra coge dos productos. Pues los dos productos pueden ser 2 paquetes de harina, pueden ser un paquete de harina y leche o 2 paquetes de leche. Entonces el espacio muestral que tenemos sería este. Esta sería la definición. Y vamos a ver cuál es la probabilidad de que coja leche. Que al menos que coja leche. Pues la probabilidad de que coja leche, ¿a qué corresponde? Probabilidad de que coja leche y leche y harina. Fijaos que esto es el espacio muestral. ¿De acuerdo? Esto es el espacio muestral y el espacio muestral que tiene. Estos son sucesos. Esos son sucesos incompatibles, cuya intersección es cero. Este suceso, intersección con este, es cero, porque son dos sucesos distintos. El que coja 2 veces harina, coge 2 veces. El que coja 2 veces harina, pues el que coja dos veces harina no tiene nada que ver con el que coja harina y leche. Y mucho menos con el que coja 2 paquetes de leche. Bien, vamos aquí a ver el tema, probabilidades. Vamos a sacar la probabilidad que uno que entre coja leche. Pues, ¿cuáles son las dos situaciones? Probabilidad de leche, según la probabilidad total. Que coja leche y leche, los dos productos sean leche, o que un producto sea leche y el otro sea harina. Entonces, según la probabilidad total, vamos a ver a dónde nos lleva. Bien. Probabilidad de que coja